y es lo que está ocurriendo en Cataluña. Saben ustedes que hoy conocemos que Artur Mas, en esta deriva independentista, lo que quiere es multiplicar por 10 sus embajadas, a pesar de que está arruinado totalmente Cataluña y necesita un rescate detrás de otro por parte del Gobierno de España. Y la última hora, que además vamos a comentar ahora mismo con la presidenta del PP en Cataluña, es que precisamente el Partido Popular le ha bloqueado en el Parlamento catalán esos presupuestos que quiere aprobar, así como quien no quiere la cosa, Artur Mas y sus compinches, Esquerra Republicana. Véanlo. El presidente de la Generalitat se ha puesto él mismo la fecha para acudir a declarar al Parlament ante la Comisión de Investigación sobre el caso Pujol. Con los votos de CiU y RC ha conseguido que pueda acudir el próximo lunes y no en el mes de febrero como pedían el resto de grupos, para primero escuchar al clan de los Pujol. El expresidente, su mujer y Jordi Pujol Jr. acudirán el 23 de febrero y para el mes de marzo el resto de hijos. Lo que de momento no ha quedado claro es de dónde procede el dinero de una cuenta que el fisco descubrió en 2008 en un paraíso fiscal que le había dejado su padre en herencia. Solo dio esta escueta explicación hace más de 6 meses. Yo en su momento di todas las explicaciones que podía dar en lo que me afectan exactamente a mí. Y no puedo dar más, porque no hay más, ¿no? Y mientras sigue desafiando con su plan soberanista, ahora quiere abrir 50 embajadas de la Generalitat por todo el mundo. El despilfarro de estas delegaciones se incluye en los presupuestos del 2015, con una partida de 19,7 millones de euros en acción exterior. Asia, Latinoamérica, Estados Unidos y la mayoría de capitales de Europa contarán con una sede de la Generalitat. El secretario de Asuntos Exteriores del Gobierno argumenta la necesidad de Cataluña de poseer estructuras de Estado por un coste de casi 20 millones de euros. Bueno, pues déjenme darle la bienvenida ya a Alicia Sánchez Camacho, presidenta del PP Cataluña. Gracias, Alicia, por estar aquí. A vosotros, Isabel. Recién salida del horno, acaba el Partido Popular de impugnar los presupuestos de Artur Mas en el Parlamento catalán. ¿Por qué? Exactamente, de hecho es el primer medio de comunicación al que lo digo y lo hago público aquí. El Partido Popular ha llevado los presupuestos y la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat al Consejo de Garantías Estatutarias porque creemos que son claramente inconstitucionales. Porque están creando unas estructuras de Estado en las que quieren crear una seguridad social propia, una agencia tributaria catalana propia, un instituto catalán de finanzas para hacer el banco público propio y quieren crear más de 50 embajadas y todo eso sube a más de 80 millones de euros, que para nosotros es malversación porque no se pueden estar utilizando los impuestos de los catalanes para crear estructuras de un Estado que no se va a producir, que es ficticio y que además ya tenemos esas estructuras de Estado todos los españoles. Y por lo tanto, ¿esto tiene además algún recorrido que la mera impugnación en el presupuesto, en el Parlamento de Cataluña, tiene un recorrido, por ejemplo, en los tribunales? Ya sé que no hay que judicializar, pero si están haciendo un Estado que es ilegal y con dinero público, pues esto puede tener consecuencias. Pero yo es que aquellos que acusan de judicializar, oiga, usted cumple las leyes. Nada va a los juzgados si no se cumplen las leyes. Si usted actúa de acuerdo al marco de la Constitución y de la ley, nadie va a los tribunales. Ahora, si lo incumplen, para eso están los tribunales y nuestro modelo democrático. El Partido Popular ya impugnó el año pasado los presupuestos de la misma manera. ¿Recordáis por qué? Porque había una partida de 5 millones para unas consultas que nos decían que no iba a ser para el 9N, ¿os acordáis? Y que iban a ser ampliables. Después resulta que se han gastado casi 15 millones. Hemos pedido ahora que se fiscalice ese dinero y que haya transparencia. Este año hemos vuelto a hacer lo mismo. Y el recorrido, como tú bien dices, desde luego va a estar en los tribunales. Y ya te anuncio que las embajadas que hoy dicen en los medios de comunicación, esas 50 embajadas, más Roma y Viena, que ya han anunciado, serán impugnadas o bien por el Partido Popular o por el Gobierno de España, porque van en contra de nuestras leyes, porque van en contra de la Constitución y van en contra de la Ley de Acción Exterior que aprobó el Gobierno de España. Pero estamos hablando de delitos incluso penales, como malversación de caudales públicos, como bien citaba usted antes. ¿Y? Yo lo he dicho y desde luego si ese dinero que está presupuestado, yo no voy a permitir que ni un solo euro de los catalanes, que tenemos la presión fiscal más alta de España junto con los andaluces, que estamos a la cola de gasto en políticas educativas de toda España y que se lo gastan en crear estructuras de transición nacional, desde luego yo no voy a permitir que se malversen los impuestos de los catalanes, que les cuesta mucho pagarlos. 80 millones al parque temático de ese Estado ficticio catalán, ¿y las farmacias catalanas han cobrado ya?
No, las farmacias catalanas siguen sin cobrar muchas o con gastos, con pagos pendientes. El dinero que ha ido a los servicios públicos, a los hospitales, a los proveedores, a colegios, que están entre más de 40.000 millones en estos 3 años, que se ha estado pagando con la solidaridad de todos los españoles, porque eso lo estamos pagando todos. Es dinero que se necesitan, que se habrían cerrado muchas empresas y muchos pequeños proveedores, desde las farmacias hasta las residencias de ancianos, hasta las residencias de discapacitados que tenían deudas de más de 1 año y medio, y desde luego los proveedores de los servicios públicos sanitarios. Si en Cataluña se ha garantizado los servicios públicos de nuestro estado del bienestar, ha sido gracias a la solidaridad de todos los españoles y no a la irresponsabilidad del señor Artur Mas. Unas cuestiones muy rápidas. Convergencia ha excluido a Mas de su veto a tener procesados en las listas. Es decir, no va a llevar corruptos, pero sí que lleva Mas, que ya está imputado. Y además ha pedido el propio Mas declarar el próximo lunes para separarse de la fecha elegida para que declare Jordi Pujol, que a mí me deja perpleja, el 23F. El 23F es el día que Jordi Pujol va a ir al Parlamento catalán. Pues bien, Mas se ha querido adelantar y quiere ir el lunes para hablar de cosas muy gordas, porque es que la UDEF le vinculaba a él, no sé si ustedes le van a preguntar, le vinculaba a su padre como fiduciario del señor Pujol. No dude que le vamos a preguntar de muchísimas cosas. Primero, la comisión de investigación que se ha pedido en el Parlamento de Cataluña, quien lo pidió fue el Partido Popular. Quiero recordar que hasta Ciudadanos se negó a firmar nuestra propuesta en las 2 primeras ocasiones que lo presentamos. Sí, sí, es que aquí hay que decir las cosas por su nombre. Pues porque, oiga, pedir una comisión de investigación en Cataluña, estos más vale no tocarlos. Nos dijeron primero que la firmaban y después no la firmaron. Finalmente sí la firmaron con nosotros en la segunda oportunidad. Nadie quería darle apoyo del resto de partidos políticos, pero yo acabé diciendo que el tiempo siempre nos da la razón y que esa comisión de investigación iba a ser inevitable. El señor Mas quería evitar que la familia Pujol, todos sus hijos, los consellers y empresarios desfilaran por allí. Y ahora quería evitar su comparecencia. Hay 3 cosas ahí muy importantes, no solo lo que usted ha dicho. 3, que son, primero, el gobierno de Liechtenstein ha pedido información sobre la familia del señor Mas y sobre el propio señor Mas y los conocimientos que tenían sobre los negocios del señor Pujol. En segundo ¿Pero lugar, esto lo ha pedido ahora? No, lo pidió hace mes y medio el gobierno de Liechtenstein, lo pidió al gobierno de España. Pero en España, ¿sabe usted? Recuerda que se le archivó todo eso cuando estaba la señora Salgado, gobierno de Zapatero, se descubren las cuentas de su padre y al cajón. Regularice usted, presidente Mas. Como también cuando estaba en la lista de evasores, recuerda usted, que salió en la lista famosa de Falciani. Segunda cosa que también se archivó y pasó desapercibida, el 3% y el 5%. En Cataluña ya hubo una comisión de investigación del 3%, que se cerró en falso. ¿Por qué? Porque ningún empresario quiso ir allí a decir que le exigían el 3 y el 5%, porque si no en Cataluña dejas de contratar con la administración pública, estás estigmatizado y entonces ahí nadie dijo nada. Ahora hay que ir a dar explicaciones de eso, porque la fortuna del señor Pujol viene de comisiones del 3 y del 5%, lo ha dicho el señor Carod Rovira, que se lo dijo un alto cargo del gobierno. Lo dijo antes de ayer el señor Joan Boada, secretario del gobierno del tripartito, que otro empresario le dijo que le exigían el 3%, pero que no lo denunciaba por miedo. Y la tercera cuestión sobre la que tiene que ir a explicar el señor Mas, tiene muchas. ¿Qué sabía él y qué implicación tiene el señor Mas en los negocios que presuntamente estaba haciendo el señor Oriol Pujol Ferrusola para, mientras se deslocalizaban empresas como Yamaha, Sharp y otras y Sony en Cataluña, ellos hacían negocio vendiéndoselo a otros y cobrando comisiones porque la gente se fuera al paro? Esa gestión se ha visto y se ha visto conversaciones grabadas por la policía. Conversaciones grabadas por la policía, como el señor Mas estaba perfectamente al tanto de esas negociaciones, cómo lo recibía y cómo atendía. Por lo tanto, el señor Mas tiene mucho que explicar. Pero ¿sabe qué quiere hacer ahora? Decir que ha cumplido, decir que él no tiene nada que ver y, claro, que no vaya en mayo, no vaya a ser que la corrupción le afecte en las elecciones municipales. Esa comparecencia del lunes, ¿qué formato tiene? ¿Ustedes van a poder ¿tiene obligación de contestar uno por uno o los van a meter en paquete como la otra vez que compareció el señor Pujol y pim, pim, pam, pam y liquido las preguntas? Pues ¿Cómo Isabel, va a ser? Estamos en lo mismo. Ahí Esquerra Republicana había salvado al señor Mas en 4 ocasiones de comparecer, en 4. Nosotros lo hemos pedido 4 ocasiones. La última fue por el caso del señor Oriol Pujol Ferrusola, que ya fue inevitable. Bueno, como le han salvado, y has visto que lo han tachado de traidor, de puñalada, y que incluso afectaba el 27S. Esa Cataluña independiente parece que tiene que nacer tapando la corrupción, si no, no es Cataluña independiente. Bueno, pues ahora van a hacer el mismo pacto que hicieron. Supongo que se acumularán las preguntas, incluso no sé cuál será el nivel de
los intervinientes para preguntar, pero intentarán que pase, que sea lo más rápida posible, lo más suave posible, y que al presidente de la Generalitat lo que diga pues no se le pueda hacer muchas réplicas, pero vamos, y que el formato sea el mejor para el presidente de la Generalitat. Porque eso ya lo han pactado Convergencia y Unió y Esquerra Republicana. ¿Por qué tiene que ir el señor Mas porque él lo pida antes? ¿Por qué no va la familia Pujol y van todos los demás? Ahora han presentado un paquete que es que todos los que a ellos les interesa para que la corrupción no les afecte vayan al principio. Y luego han pedido que vaya el señor Aznar, el señor Felipe González, el señor Solchaga, bueno, media España, menos el señor Mas. Tenía que ir todo el mundo. Eso es al final, para que eso sí desgaste al Partido Socialista en Cataluña y al Partido Popular en campaña, incluida a mí, que también me tienen pedida la solicitud, o al señor Moragas o otros. Con todas